Bueno, Luca Constantini, bienvenido una vez más. ¿Qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Faltaría más. Vamos a entrar rápidamente en materia porque el personaje lo merece. Hace muy poco vi una filmación en que aparecía Yolanda Díaz, gordita, morena, un castaño oscuro, era un teñido pobre, digamos que no la favorecía mucho, el pelo un poco necane, un poco cortado a hacha. En fin, en plan comunista clásica, lloriqueando pues por la muerte de Hugo Chávez. También hay que recordar, eso se me quedó grabado, cuando muere Fidel Castro, porque usa una frase: caminan los pueblos. Yo no conozco ningún pueblo caminando, salvo en, no sé, en los 10 mandamientos, pues el pueblo de Israel, sí, por las tribus. Pero aquello fue 40 años de merodeo por una península asquerosa. Peripatéticos. Sí, peripatéticos y tan patéticos. Es decir, nunca ha dejado de ser comunista. Ella es comunista, ella vive el comunismo, lo siente, etcétera. Y a pesar de que con su padre, es la primera pregunta, porque siempre con los comunistas tú tienes que preguntar por la familia. Siempre pasa algo. Siempre hay algo por lo que la gente se hace comunista. Y nunca tiene una familia feliz. Eso es una tradición. Además, tú que eres doctor por Bolonia, la ciudad roja por excelencia, Yo lo sabes. Conozco unos cuantos. Sí, señor. Pero siempre hay algo, hay algo. ¿Cuál es la vida cómo llega Yolanda al comunismo y cuál es la relación con el padre, con su familia? Bueno, a ver, ella llega muy joven, ¿no? Muy joven porque efectivamente es pata negra en ese sentido, porque el padre es sindicalista pues en Ferrol, tierra efectivamente de lucha obrera, viene de una familia antifranquista, tanto el padre como la madre son antifranquistas, sindicalistas, comunistas. Hay una diferencia entre el padre y la madre porque la madre es también católica, es decir, tiene, en fin, la fe cristiana. Y es curioso porque otros familiares de Yolanda Díaz en cambio luego van participando, digamos, en partidos nacionalistas con el BNG y tal. O sea que realmente es peculiar porque es una familia que de alguna manera representa varias corrientes políticas gallegas, todas menos la dominante, que al fin y al cabo es la conservadora, digamos. La tradicional de Galicia. Sí. Eso. Entonces, claro, ella, bueno, ella misma lo cuenta, ¿no? Que crece niña en este entorno de activismo político puro, conoce a Carrillo, que es pequeñita. Que es un activismo de liberados sindicales. Es decir, ella no... De líderes sindicales, ni siquiera delegados. Es el padre y el hermano. Sí, señor. El hermano del padre. El padre es muy conocido. De hecho, ella a menudo pues aprovecha un poco de la figura, se ha aprovechado en su carrera política de la figura del padre, pues claro, para, en fin, proyectarse ella como dirigente. En fin, Yolanda Díaz durante muchos años se la conocía como la hija de, en ese caso de Suso, que es del padre, que sigue siendo tan conocido que ahora creo que cierra pues la candidatura, aunque sea de manera formal, de Unidas Podemos en Galicia. Aunque claro, no hay que interpretar con que se ha pasado a Podemos. Ojo, porque claro, ahí hay una guerra interna por el control de las varias células de Podemos y de lo que queda. Bueno, digamos ideológicamente está clara, ella se cría en una cuna típicamente comunista, pero su trayectoria es versátil, digamos, ¿no? Es decir, ella va acomodándose, empieza muy joven, creo que como concejal, intenta en el Ferrol, ¿no? Sí. Entonces, ella sale de la universidad y ya se lanza. Bueno, tiene un año, tiene un año más o menos. Ella más o menos finge trabajar un año como tantos laboralistas, ¿no? Estoy pensando en Felipe González, que es lo mismo. Dice, abogado laboralista, llevó 3 casos en su tal. No sé si Yolanda llegó a llevar algún caso de verdad alguna vez. Bueno, primero con el sindicato, creo que colabora en algunas cuantas asuntos, luego abre más o fin. Como la madre de Pablo Iglesias. Bueno. Abogada de comisiones. Abogada de comisiones, efectivamente. ¿Se puede decir que realmente el partido de Yolanda es Comisiones Obreras? Yo creo que el apoyo logístico de Comisiones Obreras es objetivo, es decir, es como, no sé, la columna vertebral de alguna manera del planteamiento político actual de Yolanda Díaz. Aunque Unai Sordo y todos los demás lo vayan negando desde hace muchísimo tiempo, yo además lo he ido publicando varias veces, me lo han negado por activa y por pasiva, de todas las formas más o menos elegantes, te puedes imaginar, pero es un hecho. Vamos, es así, tal es así que ya de cara a las elecciones generales de Sumar y también, digamos, al proceso ahora de las autonómicas,
pues está pidiendo a algunos, en este caso sí, delegados sindicales, que den el paso, que en fin, que vayan rellenando listas, porque cuando creas un partido, una plataforma política, parece que no, pero hay un problema, es que tienes que rellenar listas, o sea, tienes que llegar llegar a pueblos. 30 personas que tienen que poner su nombre y apellidos allí. Claro, porque la lista de un partido político, cuando se presenta unas elecciones, normalmente tiene por lo menos que tener los mismos números que es el pleno municipal de cada ayuntamiento. Bueno, claro, sí. Claro, Sí, pero ahí se retrata cuantos. con los vecinos. El que se pone en una lista ya no está en otra. Y a lo mejor es el vecino del de la lista de al lado, claro. Claro, a ver, hay una conexión evidente con comisiones obreras. Además, en el propio equipo de trabajo de Yolanda Díaz como ministra hay, en fin, algunos importantes altos cargos que vienen de comisiones obreras, de sectores académicos afines a comisiones, o sea... ¿Cómo resumimos el zigzagueo de diversos partidos en los que Yolanda va, digamos, labrando su carrera? ¿Cómo va saltando, como la ranita que va saltando de piedra en piedra y parece que va haciendo zigzag, pero al final acaba en la otra orilla? O sea, ¿cómo es? Bueno, es que ella realmente, claro, en ese libro yo creo que una de las cosas más interesantes es exactamente ver este recorrido, ¿no? Esta gincana más o menos política de Yolanda Díaz, que empieza efectivamente en un pequeño municipio en Galicia, en Ferrol, y luego va subiendo, va al Parlamento gallego, hace un pacto, que es un pacto, cuando hace el pacto con Beiras, que es el nacionalista del BNG, una figura, bueno... Bueno, pero que lo saca del BNG para fundarlo de ANOVA. Claro, ella empuja un poco esta separación, rompe de alguna manera a los nacionalistas. Beiras entendía en aquella época que, claro, que había una eclosión social notable por el tema de los indignados, había, digamos, la crisis del 2008 y tal. O sea, dice, oye, aquí tenemos que hablar a todos esos miles de ciudadanos que se sienten defraudados de la clase política, y ahí entra Yolanda Díaz, que era la dirigente, la principal dirigente de un partido, Izquierda Unida, que es muy pequeñito, era muy residual en Galicia, y pues mira, se agarra un poco como el pajarito al elefante, ¿sabes? Es decir, entonces aprovecha Beiras y gracias a él, pues nada, crean lo que Pablo Iglesias la llamó la Siriza gallega. La Siriza gallega. Decía galega, porque todos los patanes de Madrid suelen fingir que hablan gallego un rato. O sea, la Siriza gallega. Y además lo decía con delectación. ¿No? Eso como cuando dicen adeu y muchas gracias, ¿no? Sí. Y luego añaden buenas noches. Es como en Quo Vadis, que dicen de Quo Vadis, Domine, ¿dónde vas, señor? Le aclaran en eso, pues lo mismo. Pero fíjate, esa es la época. Beiras ha dicho que nadie lo ha traicionado como Yolanda Díaz. Sí, a ver, yo creo que el enfado de Beiras con Yolanda Díaz, la traición, ¿cuál es? La traición es que Beiras efectivamente rompe el BNG, en fin, dirigente histórico de... Se va con ella, le entrega, le permite entrar en el Parlamento gallego, es número 2, le da algo de, en fin, de, digamos, tirón mediático, y hasta que de la noche a la mañana pues se despierta y ve que Yolanda Díaz ya se ha pasado a Podemos en un movimiento ya, en fin, secreto y tal, para ir a Madrid. O sea, realmente todo eso nos revela pues una trayectoria de ambición personal, de táctica política, sí, también yo creo de una persona pues que sabe por dónde van los tiros, o sea, quién es el caballo ganador. Y eso, pues mira, a veces es una habilidad política saber por dónde apostar, ¿no? Ella que ha conocido a Iglesias en la campaña esta de la Siriza gallega, que se lleva también a Errejón, porque he leído cosas distintas al respecto. No, ahí va Iglesias. Solo Iglesias. A mí me consta que va Iglesias me dicen dos amigos, que creo que eran personas ahora no muy conocidas, ellos viajan ahí, y Yolanda Díaz les ficha como asesores, sobre todo en tema de redes sociales, y Yolanda Díaz dice a los suyos, acabo de fichar a un fenómeno, para hablar de Pablo Iglesias. Estamos en el año 2012. O sea, Pablo Iglesias era un perfecto desconocido, tenía, bueno, sí, los programas, pequeñas tertulias, medio académicas, medio, en fin, de diversión. La tuerca. Sí, pero que era una plataforma muy pequeñita, bueno, que, en fin, que había ahí sobre todo becarios, o sea, no era... Allí iba Rita Maestre, Pitita, cuando iba de periodista, al Soviet de la Complu, le llamaba. Soviet de la Complu. Pues fíjate que ahora ya no son tan unidos. Bueno, es que imagínate.
Entonces ahí va Iglesias y nada, creo que es, bueno, en fin, se van en hacen un muy piso amigos. en Coruña. Sí, se hacen amigos. Hay las famosas fotos, están en las escaleras, ¿no? Sí. Con Beiras y Yolanda Díaz y Pablo Iglesias, y de ahí empieza pues la segunda parte de la vida política pues de la actual ministra de Trabajo, que es a través de Podemos llegar a Madrid. Llega a Madrid, Madrid es una diputada rasa, prácticamente desconocida, o sea que es muy curioso porque se basa en la hemeroteca durante casi 2 años, prácticamente no existe. No, es que no dejan ni hablar. Aparte que en ese momento hay una foto que sacó, yo imagino que fue Irene Montero, no, alguien más, no sé quién fue, que está Yolanda, que parece un camionero bielorruso, o sea, con unos músculos, una cosa corta, en plan macarra, en plan rapero proetarra, o sea, una cosa vasta además, estilo Necane, nada cuidada como luego se ha reciclado. Y está Irene Montero, que no está sentada siquiera en la mesa, que es la becaria entonces de Pablo Iglesias, la época de Tania y tal. Tú te das cuenta que, claro, los personajes que ahora están, como estaban, primero, a Yolanda Díaz no la conoces si no te dicen que es Yolanda Díaz, pero es que Irene Montero casi no aparece, porque es que está sacando la cabecita de la mesa al lado del amo, que es Pablo Iglesias, naturalmente. ¿En qué momento Pablo Iglesias se fía tanto, o hay un punto de venganza cuando Pablo Iglesias se va a la guerra, porque nadie quiere ir a la guerra de Madrid, Irene Montero no quiere ir? ¿En qué momento o cómo se produce esa sucesión en la vicepresidencia? Bueno, yo creo que ahí sabemos algo, pero que posiblemente no lo sabemos todo. Pero es cierto que yo creo que cuando Iglesias nombra a Yolanda Díaz como vicepresidenta segunda, hay una fractura interna en el círculo duro de Podemos, por eso que estabas comentando. Irene. Claro, porque cuando hay las elecciones en la Comunidad de Madrid, cuando Ayuso pues adelanta las elecciones, Podemos tiene un problema porque te corre serio peligro de no entrar en la Asamblea de Madrid, que sería un desastre absoluto. De hecho, está en las encuestas en el 4%. Sí. Ahora sí, pero entonces también estaba... estaba en eso. Estaba, en 3 incluso, 3 y algo, o sea que... Sí. Y estaba Isa Serra, ¿no? Que era entonces la candidata en teoría. Entonces ellos tienen un problema, ahí al final unas cuantas reuniones, salen los nombres de Alberto Garzón, que dice que él no quiere salir del Ministerio de Consumo. La propia Irene, en fin, Mayoral y tal. O sea, ahí hay un choque en el que al fin y al cabo Iglesias decide un poco a su manera, como bueno, pues nada, voy yo. Sí. Porque también yo creo que él estaba experimentando cierto cansancio con el tema del gobierno. Esto de tener que ir todos los días a las 9 al ministerio. Bueno, es que en el ministerio realmente ellos estaban ahí apartados en el Ministerio de Sanidad, o sea que Sánchez les había un poco encapsulado. Pero ni iban, Ni iban al nunca ha ido, pero si cuando fue eurodiputado no iba nunca, y cuando iba llegaba tarde, no llegaba en el avión. Es que él es de ver Novecento todas las noches. Bueno, pero... Es una buena película. Sí, es que le encanta, parece que no ha visto otra. Las hay mejores hasta de Bertolucci, pero a él le gusta esa. Tiene su fantasía, como están así. Pero hay ese momento en el que él deja, casi por rencor a Irene, porque no era lógico dejárselo a Yolanda. Yolanda no es de Podemos. Y Monedero se lo dice. Nunca acaba de ser de Podemos. Monedero, que sí ese es el alter ego real de no Errejón, es Monedero. Monedero se espanta cuando ve esa sucesión, porque ve venir, Monedero es malo pero no es tonto, y ve venir lo que finalmente se ha producido, que es que has metido al gato en la ratonera, ¿no? Sí, porque Monedero decía que cuidado que va a ser otra Carmena, ¿no? Monedero veía demasiado personalismo en ella. Hay que recordar que Carmena fue algo parecido, o sea, Podemos ayudó a Carmena a convertirse en alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid y tardó tardó poco tiempo como para pues hacerse su propia... apoyó en Errejón para jorobar más aquello. Claro, es que eso es curioso, porque realmente esa lucha entre Errejonista o Errejón y Iglesias siempre está, ¿no? En el trasfondo de la historia de Podemos, que realmente es que estaba hablando un día con una periodista francesa que, claro, estaba explicando toda esta historia después de 1 hora, porque ya era interminable. Me dice, Luca, pero eso parece una obra teatral. Le digo, pues mira, la verdad que sí, para eso una intriga shakespeariana o, en fin, o Agatha Christie, si quieres. O sea. ¿Y en qué momento
qué momento Sánchez o ella se ofrece a Sánchez o Sánchez la ve como la figura anti-Podemos, es decir, la que puede destruir, digamos, el poder electoral de Podemos y convertirse en una base electoral suya? ¿Eso cuándo se produce? Bueno, esto, a ver, no te sabré decir, eso se va produciendo a medida de que... Es que, en realidad, claro, siempre damos... Es cierto que la Moncloa está apoyando al proyecto de Yolanda Díaz y Sánchez y tal, pero también es cierto, y creo que hay que ponerlo en valor, que Yolanda Díaz es ella que empieza a construir una imagen propia cuando entra en el Ministerio de Trabajo. O sea, de alguna manera, el éxito de la imagen de la figura de Yolanda Díaz es el resultado de la actividad de Yolanda Díaz. Así que ella se pone en el escaparate. Claro, ella cuando entra en el ministerio lo primero que hace es un cambio de look, de imagen, un restyling absoluto, porque ella sabe perfectamente que sobre todo en la COE había muchísimas reticencias sobre ella. Los empresarios se habían dicho al PSOE que no la querían como ministra de Trabajo, ella lo sabe. Entonces ella va lanzando el mensaje de moderación. Luego empieza a ser aupada por unos cuantos, digamos, sectores mediáticos, bueno, la llama la ministra de los pactos. O sea, Garamendi es el primero que cae así como rendido. Y bueno, ella es que este libro se llama La seducción del poder por algo, porque sí. Otro elemento, yo creo, constantes, pues es un poco estabilidad también seductora de Yolanda Díaz. Es una figura política, es una negociadora dura, pero con capacidad, digamos, de atraer al contrincante. Ella sabe lo que quiere la otra parte, hace como que piensa lo mismo y luego va un poco a la clásico suya. sindicalista culo di ferro, que se decía antaño, ¿no? Y que te aguanta pero luego te sonríe, ¿no? Bueno, fíjate que es una diferencia muy importante con Iglesias, porque Iglesias, dentro del gobierno, lo que cuentan es que Iglesias solía callar, digamos, en esos tipos de negociaciones y luchas internas, pero luego daba la batalla en los medios, o sea, nada más salir, más o menos, filtraba o actuaba en ese tipo de arena mediático pública. En cambio, Yolanda Díaz, en ese sentido, es otro modelo, otro modus operandi. Ella sí que da la batalla dentro, a puertas cerradas, y cuando sale, pues mantiene, en cambio, un perfil más del moderado. Partido, más claro. del partido, O sea que de verdad. Es que justamente te iba a preguntar por eso, porque cuando la escuchas a mí no me impresiona en lo más mínimo, me parece que es como ambición sin sustancia, sin formación, con ese lenguaje edulcorado, es un cascarón vacío, pero cuando estuvo en el ministerio, digamos, ha sentado la imagen de ser una buena negociadora. Entonces, ¿hasta qué punto eso es así o simplemente ella estaba cumpliendo pues el papel teledirigido, digamos, por Sánchez y por Moncloa? No, yo creo que ella se puede decir razonablemente una buena negociadora. Ella, al fin y al cabo, la reforma laboral la saca, que es su gran activo electoral, el principal. Es cierto que gracias, digamos, a esta ruleta de la suerte, que es el error del diputado del Partido Popular. Pero ¿Fue un error? Bueno, esto yo ya no... ¿Pero tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? No, si ahora ya... No, es que yo creo que siempre se ha equivocado en el mismo sentido. Es decir, cuando alguien se equivoca en distintas... Pero cuando alguien se equivoca siempre a favor del PSOE... Pues mira, yo esto ya no te puedo decir. Yo creo que sí, quizás soy ingenuo, pero pienso que es un error. Ser ingenuo de Bolonia, en fin, bueno. Ese proceso de transformación de Yolanda lo explica muy bien Luca en el libro, pero hay otro capítulo que a mí la verdad es que me tiene obsesionada, que es el caso Saelices, ¿no? El caso de ocultación, de pederastia, de tráfico y de uno de sus asesores, de Saelices, con pues algunas webs y algunas personas que le vinculan y que le relacionan en un caso de abuso sexual a menores, y en el que se ve directamente implicada a ella porque hace una limpieza, podríamos decir, tanto en la sede de Ferrol como luego aquí posteriormente. Y eso ya es casi de Nikita. Eso lo cuenta muy bien Luca en el libro. Pero hay una dos momentos, que le además. Acusaban. O sea, que claro, encubre. A ver, cuenta esta historia. A ver. Bueno, a ver, es una historia que, claro, voy muy rápido porque efectivamente creo que hay que, comprarse el libro un poco porque hay un elemento de investigación. La idea no voy no aquí es a hacer que hay que
dado comprar el spoiler. libro. Sí. Sí. Bueno, es que nada, pues efectivamente en la etapa de Ferrol, cuando simplemente pues Yolanda Díaz, digamos, estaba en el Ayuntamiento de Madrid, pues ella se trae a Ferrol una persona de su máxima confianza, trabaja en esta pequeña sede de Izquierda Unida en Ferrol, que está en el centro de la ciudad, muy pequeñita, lo típico, donde también pues entran y salen, en fin, afiliados, militantes, y unos cuantos pocos tienen las famosas llaves, digamos, para entrar en las salas donde hay los ordenadores. Entonces nada, unos militantes descubren que hay unas búsquedas en los buscadores de internet con material efectivamente pornográfico infantil, entonces quieren denunciar el asunto internamente, y claro, la referente, la jefa, por así decir, era Yolanda Díaz, y ahí ellos se encuentran pues efectivamente con una maniobra, o lo que ellos interpretan como una maniobra para intentar tapar todo este asunto. La cosa termina muy mal porque los que denuncian luego van a los tribunales, pero se ven echados del partido, o sea, realmente hay una mano militar y fundamentalmente para... Los echan por denunciar. Por denunciar. Claro, sí, fundamentalmente sí, por no respetar las consignas de la dirección, en fin. A ver, por ser ciudadanos, al fin y al cabo, pues honestos, porque se trata de decir, si yo veo algo malo, pues lo denuncio. Bueno, y además algo tan grave. Algo tan grave, porque además pasaban niños por ahí, o sea, claro, el entorno es muy, casi doméstico, diría, ¿sabes? Esos partidos pequeños, en fin. Y Pero claro... se queda ahí la cosa, claro. No, la cosa se queda ahí hasta que unos años después, cuando ya estamos en el Parlamento Regional pues de Galicia, pues efectivamente la policía de repente irrumpe en el Parlamento y va a otros ordenadores y ve otra vez, porque hay otras investigaciones aparte de aquella, y descubre efectivamente que se vuelve a ver la misma situación. Beiras también se enfada muchísimo porque dice que nadie le avisó, o sea, hay también un conflicto político sí, interno. Se enfada con ella porque no le había puesto en antecedentes. Claro, y además es interesante porque Yolanda Díaz acababa de entrar en el Congreso de los Diputados, o sea, era un momento, entendémonos la parte también, el factor humano, acababa de entrar en el Congreso, por lo tanto era un momento bonito, yo creo, de su vida política, y claro, te estalla pues esta bomba. Entonces ella mantiene el silencio. Hay estos periodistas gallegos que me leía las crónicas, dice, bueno, estamos buscando desesperadamente a Yolanda Díaz, pero no hay manera de dar con ella. Y claro, y luego lo que me han contado, que es muy interesante, es que parece ser que Yolanda Díaz también pide ayuda entonces a Pablo Iglesias, que era efectivamente el líder máximo de Podemos, le pide ayuda, porque en Galicia hay que entender que aquella era la época de la regeneración democrática, quieras o no, eso era el lema. Entonces había también en Podemos pues muchos cuadros y gente que decía, oye, yo aquí quiero luz y taquígrafo, caiga quien caiga y tal. Y Iglesias da la orden de silenciar estos chats internos, donde, claro, porque podían acabar con la... ¿Y tú crees que puede todavía acabar esto con, bueno, pues con la trayectoria política de Yolanda? ¿Por qué la oposición no lo ha usado nunca? Es que a mí me sorprende, porque el caso de Oltra, por ejemplo, que es otra de sus asociadas, el caso es un caso claro de abusos sexuales de un menor. Pero este es un caso que además reiterado, y además que la segunda vez que lo pillan viene por una investigación internacional, una red internacional de pedofilia, etcétera. Es decir, que es mucho más serio, digamos, ¿no? Bueno, porque la oposición a veces se equivoca, está en otras cosas. En aquel momento tampoco, o sea, los asuntos ahora gallegos no eran. Estamos en 2016. Sí, pero ahora la legislatura famosa que arranca con Podemos, que es la gran sorpresa electoral. Sí. No sabemos si Rajoy no decide pues presentarse a la investidura. O sea, estamos en esa situación. Bueno, se niega 2 veces. Por eso digo, pero todavía no, en aquel momento no se sabía. O sea que, pero no sería la primera vez. Yo, entre los grandísimos errores de la oposición, entre otros, creo, por ejemplo, la posición que se mantuvo con respecto a la financiación a través del crowdfunding o del... ¿sabes? Eso es increíble, porque claro que ahí... Como ahora, lo mismo. Igual sí, pero hubo un momento en el que se debatió efectivamente, oye, vamos a frenar ese tipo de financiación, y no se hizo absolutamente nada. O sea que eso ahí es una opacidad. Julián. Mira, yo creo que hay una pregunta que es a futuro, pero que tú desde luego eres uno de los periodistas que puede contestarla, es ¿qué pronóstico haces? ¿Habrá acuerdo de sumar con Podemos o no en esta lucha? Porque estamos ante 2 proyectos enfrentados donde no hay diferencias ideológicas, lo que hay es de posiciones de poder, de lucha de poder, y si se quiere táctica, ¿no? Distintas maneras de ocupar el espacio. En un duelo en el que lo que se espera es que uno de los dos se rinda, ¿no? Que pierda y luego se rinda y se entregue. Pero puede ocurrir que no haya acuerdo y que nos encontremos con que estos van hasta el final, hasta el suicidio. ¿Qué aventuras tú? Yo creo que a día de hoy es más probable que vayan por separado.
la verdad. Porque creo que ya hay un nivel de desconfianza mutuo muy, muy importante. O sea, y luego, claro, hay elementos personales. La historia de Podemos es una historia política y personal siempre, constantemente. O sea, la lucha entre Irene Montero y Yolanda Díaz, yo creo que ya está pues a rojo vivo. O sea, Al llegar a este punto ya son incompatibles los personajes, lógicamente. Porque además supongo que todos entienden que si gana el otro van a ser aniquilados en un plazo más o menos rápido. Preteridos, porque Bueno, es bien, verdad, claro. es verdad Hay que hacerlo con formulación dijeron política. que a partir Yo del creo, quinto puesto, que es el que no tenía seguro salir, les ofrecía a Yolanda, es verdad. Parece que sí, que O sea, ya que encima humillando, ¿no? que está claro que hay también eso, es decir, es que visto desde la óptica de Podemos, si tú entras en Sumar como confluencia y tal, necesitas tener cargos relevantes, no vas a entrar eso como número 4 por Madrid, o sea, es que siempre, claro, es que la leyenda de Yolanda Díaz cuenta que cuando recibió la llamada de Pablo Iglesias para decirle tienes el Ministerio de Trabajo, quiero que sea ministro de Trabajo, ella estaba limpiando los cristales de su casa en Santiago, que eso me recuerda me recuerda a algunos reportajes que decían que Manuela Carmena se despertaba antes que el sol. Sí, bueno, de hecho al sol le avisaba Manuela Porque iba en Carmena. metro, ¿os acordáis? En el ayuntamiento. Yo creo que fue un día fue una vez después sí. para coger la bicicleta, ¿os acordáis? También cogía... Oye, en Italia sería posible, porque a mí me parece esto, pues, y no es la primera vez que ocurre, un ascenso fulgurante gracias en buena parte al marketing, al apoyo mediático, ¿no? Estamos aquí descubriendo líderes nuevos cada poco. ¿En Italia sería posible un ascenso tan fulgurante de un personaje de este tipo? Bueno, en Italia el Meloni al fin y al cabo es una trayectoria... Sí, pero a pesar de la prensa, ella, ¿no? Sí, bueno, a ver, tiene su parte de prensa. Pero fíjate que yo creo que Yolanda Díaz lo que interpreta es, por ejemplo, el cambio hombre-mujer. Es decir, la idea de que en España tiene que haber una presidenta mujer y forma parte, yo creo, de su planteamiento estratégico. También, en fin, casi te diría, no sé, de momento político. En fin, en Italia se han dado liderazgos muy peculiares. Mira el caso de Berlusconi, entre otros. Ahora, por ejemplo, Beppe Grillo, sí, sería esto, claro. Exacto. O sea, Italia se dice que es el laboratorio, yo creo, el laboratorio malo de los populismos europeos. Allí aprendió todo Pablo Iglesias. Lo aprendió allí. Bueno, es que fíjate que ahora Polonia, pues dirige una cadena de televisión. Yo recuerdo cuando decía que quiere tal, bueno, se publicó también en ABC y decían que no era verdad nada, que Iglesias no quería nada con Roma, nada con televisión. Y recuerdo que hacían vídeos mofeándose. Y como el empresario que ya sabíamos que iba a ser su empresario. Sí, señor. Pablo Iglesias tiene un empresario. ¿Quién asesora a Yolanda? Estoy pensando en la entrevista del otro día con Évole, cuando empieza a criticar, a atacar directamente a Sánchez, a Iglesias. Estos hombres de la izquierda son unos aburridos y un peñazo, son todo. Yo claro que he visto el machismo, claro que he visto el puño en la mesa, el golpe en la mesa. ¿Quién asesora? ¿Quién le dice que estas cosas le pueden...? Bueno, Yolanda Díaz tiene una guardia de pretorianos, esto siempre ha sido así, tiene como un grupo muy, muy reducido de personas de máxima confianza, tanto en la época de Galicia como ahora en la de Madrid, son muy pocas personas. En ese momento le asesoran además 2 personas que vienen del sector de Ada Colau. Y hay que decir que Colau, la relación con Pablo Iglesias no es exactamente idílica, o sea que nada más llegar a la vicepresidenta del gobierno, lo primero que hace es ampliar su equipo de personas de confianza con un par de estrategas que vienen del área de Colau, o sea que ahí ya los que querían avisar ya estaban, digamos, gritando, porque estaba Monedero, pero estaba Irene Montero también. Aún así, por muchos asesores, al fin y al cabo, estos políticos van también un poco por libres. O sea, yo creo que la entrevista esta con Évole, pues entiendo que ha sido un poco cosecha de Yolanda Díaz. ¿No hay ahí algo del veneno de la celebridad que tanto afecta a los políticos? Posiblemente, yo lo pensé. Llega un punto en el que se gustan ya tanto y se han querido tanto lo que se dice de ellos que pierde en pie, porque es lo que parece esa entrevista, ¿no? Yo lo pensé también. Yo pensé que llegó eufórica, digamos, un exceso de euforia. Se le fue quizás un poco el pie del freno, pero... Después del meeting, ¿no? De la presentación. Claro. El meeting, un par de semanas de gloria, algunas entrevistas importantes, los primeros sondeos buenos. Pero
Pero bueno, también se aprende, o sea, los políticos Oye, luego Luca, también y ahí, van claro, ella está aprendiendo. esperando que Podemos se la pegue, pero vamos a suponer que además de que Podemos se la pegue, que todo apunta, oye, que Ada Colau pierde la alcaldía, que la puede perder. Y lo demás Madrid, que el PSOE... Oye, hasta puede que Valencia. Bien, Que es pero, otro- es que es efectivamente, otra de pero sus como han aliadas. relegado, claro, como han relegado Compromís. perfectamente, Compromís, imagina que pierde la alcaldía de Valencia, que Colau, mítico, incluso más Madrid, que el PSOE lo supera. También sale ella, está esperando, digamos, la escabechina en Podemos, también sus aliados salen mal, luego ella sale muy debilitada también de mayo, si eso se produce, ¿no? Claro, esa es la jugada de Podemos, lo que espera Podemos, Claro, la que jugada Colau, doble de uno y de que otro, Colau ¿no? pinche. De hecho, en Podemos está dando movimientos extraños en Cataluña. Parece que está pidiendo a los suyos apoyar en la sombra a Esquerra Republicana. O sea que estamos ya también en estas alianzas que Esquerra, Bildu, Podemos Sí. Cuanto contra peor, mejor. Sumar. Porque eso Claro. implicaría la reagrupación después del 28M, ¿no? O sea, Yo creo que ya de eso de reagrupación te refieres a Podemos más Sumar. sí, Yo lo en veo función de difícil, las ¿eh? Muy resultados. difícil, ¿verdad? Yo lo Las veo relaciones personales con Yo lo veo A una costa de perder el poder en un momento dado. Bueno, es que Podemos, yo creo que ya da el poder por perdido en realidad. O sea que... Bueno, hay que decir, yo no sé lo que piensas tú, pero yo creo que tienes razón Pablo Iglesias. Otra cosa es que él sea un chisgarabís, que quiere ser presentador de televisión y ya no es un líder político, ni es Lenin con el tren sellado. Pero si se va a perder, mejor perder ahora con un cierto caudal político que no apostarlo todo a esa cosa edulcorada de Claro, Yolanda claro. y darse una torta Ya. y quedarse allí en las Cortes con qué discurso. Claro. Porque además, claro, en el ámbito mediático a él no le viene ni tan mal un gobierno de centro derecha, porque Al puede contrario, cruzar, o al sea, Tomar la calle. y en el ámbito de parlamentario, aunque sea un pequeño Podemos, pero liderado por Irene Montero y respaldado con Esquerra Republicana y Bildu, un pequeño grupo parlamentario pero Sí, sólido, claro. ellos creen que Irene Montero como actividad de oposición en el Congreso es mucho mejor, será mucho mejor que Yolanda Díaz. O sea, se trata de alguna manera de una retirada táctica para lanzar Vamos una a perder, pero contraofensiva. vamos a quedar nosotros, no se va a quedar Claro. otro. A ver, Iglesias estratega lo es, o sea... Sí, luego a veces se equivoca por hasta dónde puede llegar. Bueno, No con que haga con Yolanda se equivocó porque la subestimó, yo creo, francamente. Pero eso Pensaba... le pasa siempre. Sí. Le pasó también con Errejón. Lo mató y luego mira más Madrid. Es decir, Es que de hecho, siempre subestima. en la guerra ahora con Podemos y Pablo Iglesias hay este elemento tan personal, estas ganas de Pablo Iglesias de demostrar que el proyecto de Yolanda no funciona. Porque O sea que- Errejón también fracasó. Claro. Porque claro, es el mismo, ¿no? Bueno, hay que comprar el libro de Luca, no acepte préstamos, cómprelo. Más se lee muy bien, pero además Luca escribe muy bien, muy rápido. Y esa historia, en el caso de que España hubiera oposición, es que ni Vox ha sacado lo de la pederastia. O sea, es que a mí me asombra. Como hubiera un político de cierto nivel que tuviera ese doble muerto en el armario, bueno, es que no podía salir de casa. Sí, sí. Pero es que es verdad, nadie lo ha usado, entre otras cosas. Bueno, y yo creo que Podemos algo más de información sensible pueda tener. O sea, el famoso Sí. cajón... Como no salga por ahí, Y además da la sensación de que el rastro se ha limpiado, porque tú metes en Google Saelices y no te aparece nada de información. Sí, Ahí, sí, bueno, pero- Pablo hay lo entrevistas a los Claro, afectados claro, de la claro. época, hay entrevistas a los afectados de la época que siguen ahí supuesto. activos y es tan fácil como hablar con ellos. O sea. bueno, esto para Morante también, que es el que se lo merece el todo. que el sillón. El sillón. Ah, mira, el sillón con el libro de El Luca. sillón, tranquilamente. Sería ya, Además, sería ya, Morante no puedo- no sigue podría pedir sigue más. la política. Morante es un anticomunista científico. Así. Hombre, no es que es pobre, se juega la vida toda la vida, Claro, que le vayan sí, sí. a quitar lo suyo le parece muy mal. Bueno, el sillón Relax Super tiene 4 funciones de masaje, que le vendrá bien, porque menudo tute es torearte. Calor lumbar, que eso también es muy Ah, muy bueno. bien, muy bueno, sí. Y luego además te sube los pies. Color albero y no lo tenemos, ¿no? No, el beige no el me beige. acaba de convencer. ¿No? Yo le veo el bengué. ¿El Bengué? Bueno, puede es ser, elegante, sí. es- Me lo estoy imaginando. Sí, de grana y bengué. De grana y bengué. Bueno, esto vale 600 euros, pero solo cuesta 499. Y además, si es socio de Libertad Digital, que seguro que Morante es socio de Libertad Digital, 5% más de rebaja. Yo quiero uno.com.
¿Y por dónde van las preguntas hoy? A ver. Por Yolanda, se nos está presentando a Yolanda Díaz como la primera presidenta del Gobierno de España y me ha llamado mucho la atención. Hoy la inmensa mayoría de mensajes que hemos recibido son de mujeres que no la ven como la candidata ideal. Y para Luca, yolandólogo y podemólogo, ya le hemos nombrado así, los oyentes quieren que despeje algunas dudas acerca de la vicepresidenta, acerca de Sumar también, y hay incluso ya casi peticiones para la cuarta entrega de estos libros sobre Podemos y Yolanda. Le adelanto un pequeño avance. Podría dedicarse al fracaso de Yolanda y el fin de Podemos, tras la pausa. Es la mañana. Es radio. Vamos con los oyentes. Vamos a ver si nos aclara Luca quién es quién en el tablero de la izquierda. 2 hombres en lucha por una mujer que al parecer lo que pretende es merendárselos a los 2. ¿Cree que la oposición o los de derechas le van a echar en cara a todos estos de Podemos todos sus trapos sucios y todos sus trapicheos? ¿No cree que les tiene miedo? Porque vamos, si fuera la contra ya sabe que estos son expertos en dar la vuelta a la tortilla. Y yo es lo que le falta al señor Rajoy y al señor Abascal, que le estoy oyendo muy poquito para todo el escándalo que hay. ¿Cómo se puede echar a esta gentuza, ya que no contamos con ningún partido político, ni PP, ni Vox, ni nadie que nos ayude a echarlos? Mi sonrisita, es decir, Yolanda Díaz, a mí personalmente me da miedo. Como dice el refranero español, que Dios me libre de la agua mansa, porque de la brava ya me libro yo. A mí me da que Sumar, la plataforma Sumar, es la marca blanca de Podemos y que esto está diseñado desde el gobierno, socialistas y podemitas, para agrupar a toda la izquierda con vistas a las elecciones. ¿Usted lo ve así también? ¿Y Luca Costantini piensa que las encuestas que le dan a Sumar tantos escaños, porque eso es muchísimos, ya acaba de salir, no tiene a nadie, no tiene ninguna estructura de partido político en ningún sitio y le dan tantos escaños? ¿Él cree que eso es verdad o de que es una intoxicación de las muchas de este gobierno? Yolanda Díaz es una depredadora. Ha traicionado en Galicia, ahora a Podemos, traicionará a Sánchez, pero terminará siendo presidenta del gobierno. Una persona que tiene un nivel intelectual y discursivo con esa prosodia tan insoportable, ¿cómo es posible que mueva el voto? ¿Realmente o van a poner el voto a los párvulos o no lo comprendo? ¿Cree usted que Yolita Nacilla le ha tomado el pelo totalmente a Iglesias? Para mí que sí, pero bueno. A ver, las expectativas electorales, porque una cosa es cuando sale, usted votaría, y otra cosa cuando se acercan las elecciones y hay candidatos y hay listas, etcétera. ¿Eso cómo lo ves? Bueno, yo creo que ha habido mucha presión de Podemos para que Yolanda Díaz presentara la candidatura antes de las elecciones del 28 de mayo y creo que eso ha sido un pequeño éxito de Podemos. Porque yo creo que ella debería haber esperado un pelín más. Sí. Y me consta que algunos altos cargos activos ahora en el gobierno, pero de área PSOE, también piensan lo mismo. O sea, y creo que quizás, es verdad que le salió bien el anuncio este en los de abril. Aparentemente, pero luego ahora, es que queda un mes hasta las elecciones. Ahora queda la misión de no desgastarse y mantener la llama, la famosa luna de miel, ¿no? Con las expectativas electorales. Ahora bien, es cierto que Yolanda Díaz lleva sin quemarse mucho tiempo. O sea, que esto es otro logro, porque ha estado bajo el fuego y cañones de fuego amigo durante mucho tiempo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Las expectativas electorales. Bueno, tenemos lo de Tezanos, fundamentalmente, que es el que le da alrededor de un 10% de votos. Y creo que eso coincide más o menos con lo que se espera en el gobierno de ella. O sea, que pueda llegar a un 30-40 escaños, aunque pueden parecer muchos, pero esta es la jugada. ¿A quién se dirige Yolanda Díaz? Esté por menos de 10, por debajo de 10 Podemos. De hecho, lo del Neo, el que salía de 20 minutos ayer, le daban 9 máximo a Podemos, entre 5 y 9. Con 30 le daban eso a Sumar, pero claro, Podemos quedaba muy bajo y el PSOE también. Bueno, es que claro, todavía es pronto. Yo creo que hay es difícil ahora hacer previsiones de ese tipo, pero yo creo que es importante saber a quién se dirige Yolanda Díaz. Yolanda Díaz se dirige fundamentalmente a 2 nichos electorales. Uno, las personas mayores de 65, es decir, personas que vienen de la cultura comunista, poscomunista, en fin, gente tradicional, sindical y tal, que durante años han prestado su voto a Podemos, tampoco se lo querían demasiado, pero no iban a votar al PSOE, y como Garzón se había abrazado
votado a Podemos, iban a votar a Podemos, pero tapándose la nariz, como se decía hace años, y que ahora de repente pues tienen, la oportunidad de, en fin, por fin volver a votar a alguien con quien tienen mejor sintonía. Y creo que ese voto ya lo tiene bastante amarrado. Ahora pasan la otra parte, que son los jóvenes, los menores de 30 años, de 35 años, y creo que esa es la gran incógnita de lo que está pasando, porque yo creo que Podemos cree que todavía tiene estos votos. Aunque el primer bloque, perdona Luca, es Izquierda Unida, ¿no? Bueno, sí. Es el comunista. Es el PC. El PC con la marca que haya ido poniendo, ¿no? El PC que estaba en 9-10% con Anguita, y subía al 12-13%. Calcula 7-8% más o menos, ¿no? Más o menos. Pero claro, si tú le añades otro 7-8% o 6% de los más jóvenes, claro, puedes ir al 12-13%. O sea que la operación saldría bien, porque aquí también se trata de a ver cómo va en comparación con lo que pueda sacar Vox, y también a ver cómo va en comparación con Vox en los grandes centros urbanos, que en donde se reparte más escaños. Voto joven decepcionado de Podemos, digamos. Claro, voto joven decepcionado de Podemos y voto joven que quizás, claro, que no votaría al PSOE, porque el PSOE al fin y al cabo es el voto de los padres. Pero al final ha visto cómo sus dirigentes de Podemos han ido a la casta, entonces buscan ahora... Es una marca nueva también, una marca nueva que quizás está más, digamos, de moda y tal. Un discurso más dulce. La marca nueva suele premiar. Ahora bien, y por eso yo creo que ella emplea este lenguaje, ¿no? Como decían los oyentes, así un poco, ¿no? Ñoño y tal. Sirenas, porque yo creo que un lenguaje no apto para diabéticos. Pero es que bueno, aparte de un lenguaje, habla muy mal, pero es que, claro, yo estaba repasando, Feijóo es mal orador, Sánchez no sabe hablar, esta no sabe hablar, porque además tú te das cuenta que utilizan palabras cuyo significado desconocen, hacen frases hechas, pero las palabras no las conocen. Es decir, estamos en una generación de gente que no sabe hablar, y los que lo escuchan tampoco han estudiado. Poco leídos. No, pero porque el arte de la política se ha convertido en hablar sin decir nada. Bueno, y además, pero hablar mal, porque, no sé, Tierno era el mayor estafador de la historia, pero hablaba sabía bien. Lo que decía, claro. Casado, decía gansadas y algunas criminales, pero hablaba bien. No, es que habla mal. Eso se vio con Tamames un poco, ¿no? En el Congreso. Sí, ¿no? en la diferencia de diferencia generacional. Bueno, pero es que además bastaba un soplamocos de Tamames ya en plan abuelo cebolleta y los otros se quedaban tocados. Sí, pero que cuando Tamames hace nombre tras nombre, casi como profesor de la universidad, diciendo usted mal, los otros estaban temblando con la sonrisa nerviosa, ¿no? O sea, bueno, es que los suspendió a todos. Los suspendió a todos. Bueno, a ver, el Corte Inglés, ¿dónde se puede comprar? Lo que no defrauda nunca, lo que no defrauda nunca es Supercore, Hipercore y Supermercado Corte Inglés, y además estamos en plena semana de los ofertones, porque es muy importante también ahorrar en la compra diaria. Ejemplos: 2x1 en hamburguesas de Angus Miguel Vergara, bandeja de 2 unidades, comprando 2 la unidad sale a 3 euros. O también la segunda unidad al 80% en todos los ahumados de la Balinesa, y además tienes un 10% de regalo en todas las compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 20 euros, para después volver a hacer la compra con un ahorrillo, sí. Hasta el 3 de mayo en Supercore, Hipercore y Supermercado Corte Inglés, en la tienda, en la web, en la aplicación. Precios válidos para Península y Baleares, y pueden consultar las condiciones. Bueno, pues muchísimas gracias, enhorabuena, Luca, por este libro. Y vamos a ver si ha anunciado algunos miles más de viviendas. Sí. Empezó a las 9 ese pleno y ya tendremos sí, alguna porque, novedad. claro, a ti no te ha caído ninguna, no te han... No, yo soy de esos proletarios sin viviendas, quedan todavía algunas. Pero... claro, tú es que tienes un salario. Ya sabéis que hay un meme que está circulando estos 2 días que llama Pedro Sánchez a una puerta, una vivienda, y sale una señora mayor, dice Sánchez, enhorabuena por la vivienda que le hemos entregado. Y digo, oiga, que esto lo he pagado yo. Dice, que no han llegado todavía los nuevos inquilinos. Claro, es eso. Pues tal cual. Bueno, nos hacemos una pausa y luego atención, que antes de anunciar la crónica rosa, donde tengo novedades, por cierto, sobre la nueva ilusión de Terelu, ya me he puesto a investigar. ¿Ya sabes quién es? Yo ya soy como Luca. No, es que no es... Bueno, no lo quiero adelantar, pero además Amorós nos tiene que contar lo de Morante de ayer. Hay que oír a Andrés ahora. Claro que sí. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.